un momento solemne. Muy solemne. Hay una persona conectada. Ahora se va a llenar, así aparece Pamela. 35, 64. Al tiro, no falla. No, ¿Cómo están? Ya. Aquí Bien. estamos, en estado sólido. Bueno, ¿Qué? un poquito de líquido. ¿Limonada? Limonada. Digamos limonada. limonada. Jengibre. Limonada jengibre. Limonada jengibre. ¿Sí? Sí, por supuesto. Alguna gente lo duda. No tenemos auspiciadores, así que Sí, pero podríamos tener. podríamos tener. Sí, podríamos tener. A priori no tenemos un problema. De verdad podríamos tener. Sí, estaría bueno. Sí. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Tanto tiempo. Habíamos estado un poquito ausentes. Sí. En Ausentes en estado sólido. Claro, habíamos estado bien presentes en otras cosas. En pero- estado gaseoso. Pero en estado sólido habíamos estado un poquito ausentes por ciertas contingencias, pero aquí estamos, ya retomando una tremenda invitada como Pamela Giles. 200 conectados estamos en vivo. Nosotros excelente. conectados, ya estamos llegando a los estándares. Ya. Yo sé que la gente quiere que tú te pongas a conversar con Pamela, pero te tengo que hacer un par de preguntas. ¿Renuncia o no renuncia Valdés? ¿Qué pasa en el gobierno? Valdés cuida mucho su imagen, es muy prolijo en eso. Como buen ministro de Hacienda. Claro, entonces él no va a renunciar, porque es muy feo, los ministros de Hacienda que caen, quedan muy mal. Ya. ¿Cierto, Arenas? Saludo ahí a la... Se acaba de conectar. Arenas. Arenas. Arenito. Arenita. Sí, hay malo. No, efectivamente, yo creo que no va a renunciar ni con mucho. Reciente, en este momento de dolor, el ninguneo del que ha sido objeto, que para un ministro de Hacienda es una cosa muy terrible, mientras todos le rinden pleitesía y esperan de él las granjerías máximas, de pronto lo ningunean, pero es natural, también lo entiende, porque la nueva mayoría, si es que se puede llamar a eso algo, digamos, tener un nombre, la nueva mayoría tomó la decisión de que, ya que Bachelet subió unos puntitos, a ver si podemos empujar los otros puntitos. Que es bien razonable. Entonces dijeron, mira, es que con un ministro de Hacienda que no deja hacer nada, tenemos que ningunearlo un poco y que abra un poco la billetera y no tener este emisario de los empresarios tan cooptando el gobierno con tanta claridad, como es el rol del ministro de Hacienda, no digamos que está haciendo algo muy particular. Sí. El rol que han cumplido los ministros de Hacienda y cuando no lo cumplieron, ¿cierto, Arenito? Justamente. Fuera. Fue el único. Claro, fue el único que ha salido. El único cambio de ministro de Hacienda que ha habido en la historia de nuestra querida transición. Amada transición. Sí. Deseada transición. Entonces, la verdad, puedo decirlo además como uno de los poquísimos, porque es llamativo, pero hay poquísimos investigadores de la nueva mayoría. A nadie le interesaba investigarla. Yo fui Solo el a ti. único que Solo a ti. interesó, hizo un libro así como súper obsesionado con este fenómeno que era, ¿no? Ya, bueno, resulta que voy a quedar como casi el único autor que habló de la nueva mayoría, porque de verdad la cuestión se está como acabando, y en medio de eso el señor Valdés, bueno, va a tener que terminar el gobierno, pero por salvar la imagen, y además que un buen estudio de caso para llevarlo a Harvard. Ojo. ¿Por qué? Le va a interesar porque él va a ir a contar cómo Perfecto. se impuso el populismo al final porque venían las elecciones y esas cosas baratas que los economistas denostan como es la política. Sí. Entonces dijo, va a ir a explicar cómo él logró poner orden un rato y de pronto llegaron las fiestas de mono, empezaron a gastar dinero y él responsablemente se quedó hasta el final para dar una señal de confianza y nada más, y tratar de controlar un poco los anhelos. El gobierno se está terminando, le quedan menos de 3 meses, pues ya con las elecciones se acaba el gobierno. ¿Esto quizás puede ser de alguna manera el epitafio o más bien el frenesí de la agenda legislativa valórica? Porque también algunos lo valoran. Sí, yo creo que el gobierno estaba terminado hace un rato, por eso mismo despierta cierta compasión de parte de la ciudadanía que al no haber un objeto con el cual conflictuar, sencillamente dice, sí, está bien, este gobierno no está tan mal ahora, y le aumenta un poco el aire, pero no tiene contenido político. No tiene contenido político, uno no puede decir que la gente aprueba el gobierno. Ya, No es nada en concreto. ya, perfecto. Vamos a ver a Vamos. nuestra invitada, Me parece. ¿te parece? La gente lo está exigiendo. Caminaremos. Sí, no, hacia dale el nomás. lugar. Dale nomás. Pamela, ¿cómo estás? ¿Qué tal, mayor? ¿Cómo estás? Qué bueno. Muchas gracias por venir, primero. Soy yo la agradecida. No, por favor. Como esas ardillas Chip and Dale que se piden disculpas. Tenemos harto rato en eso.
Yo soy la para mí yo no. soy no, Para mí- definitivamente yo soy la Para mí es muy Ya, pero no pelees. importante, Me preocupa. La primera polémica. La primera polémica. Pamela. Quiero Pero eres pedirte- tú, Pamela, eres tú. Soy yo. Quiero pedirte ponerte de partida en una situación Incómoda. escénica incómoda porque el drama requiere Me parece. tensión. Me parece. Quiero pedirte que por primera vez Ya. durante toda esta entrevista me digas abuela. Dios mío. No, Pamela, yo odio mi nombre. Primero. Y segundo, hemos pasado un tráfago impresionante contigo diciéndome Pamela, incluso Pame, que aprovecho esta oportunidad de decirte que me resulta particularmente molesto. Peor. ¿Ah? Entonces te pido que en esta entrevista... Y cuando te he dicho Pam, ¿qué pasa? No, Pam bien. Ah, ya. Ok, Pero, ok. pero Pame, No. Ya. además en momentos críticos, con audios que yo estoy grabando, peor aún, Peor aún. ¿Tienes audios grabados? tengo audios tuyos grabados, sí, y otros. Audios de WhatsApp. No solo Au- tuyos. ¿Tienes- No solo tuyos. Desde el tema audios, encontré que en realidad una lección que uno podía sacar era grabar ciertos audios. De cuestiones que podrían ser controversiales eventualmente. Medios de prueba, digamos. Claro. Mira. Es un aprendizaje. Claro, porque igual tú has dicho cosas que otros han dicho que no son así, entonces es bueno grabar. Yo he encontrado que es bueno grabar. Exacto. ¿sí? Exacto. Hay harta gente que ha encontrado que es bueno grabar. Así, fíjate que ha sido un aprendizaje que hemos tenido. Sí. Ya, entonces, Incorporado a mí. en este instante, por favor, cámara amiga, por favor. Diré por primera vez. Teléfono amigo. Por primera vez. Teléfono amigo. Mi teléfono en español. Abuela. ¿Y eso hay que mantenerlo durante toda la entrevista? Sí, que no va a ser fácil. No va a ser fácil, no, porque me sale automático. Sí, po. Sí, Pero, ¿tú no encontrás que yo me he ido como transformando en una especie de abuela tuya sí, un poco. en lo público? No puedes Así hacer que- eso, Alberto. No puedes seguir con esa conducta. Sí, no, sí, eso acontece. Sí, sin duda. Y buenos consejos, que siempre las abuelas dicen, no, pero ¿por qué no vayas a hacer eso? Hazlo. O ¿por qué vas a hacer eso? No lo hagas. No, pero más allá de eso que yo me refiero en realidad a otra cosa. Yo encuentro A que ver. tú no tienes la impresión de que nosotros públicamente, Ajá. aparte de nuestras fuertes identidades individuales, hemos pasado en algunos niveles, entiéndeme, no es que yo crea que somos famosísimos, pero hacer como una pareja en algún nivel, una pareja que evidentemente no tendría rasgos eróticos, Eróticos, sino claro. que más bien abuela-nieto. Una relación. Yo encuentro Una que relación, sí. de alguna manera somos percibidos así, Sí. equivocadamente, porque... ¿Qué relación? O sea, 2 veces por semana, 3 veces por semana vernos. ¿Qué relación es esa? Digamos? No es para tanto. Pero sí, ha pasado un poco eso. Es que hay un contenido dramático que interesa, yo creo, respecto a esta relación. ¿Lo pongo? Sí. Estoy tratando de colaborar Ahí. con esta entrevista. Pero tú generas harta relación así con la gente que te sigue. ¿Cómo? Que te tratan con mucha cariño, afecto y rápidamente justamente como abuela. Ah, Sí. claro. No solamente como un juego, Sí, sino que eso es cierto. en serio y con afecto. Ah, claro, pero es que esa no es la gente que me... o puede ser la gente que me sigue, pero yo no lo veo como la gente... O sea, yo tengo una relación con la ciudadanía que es de abuela y nietos, sí. Pero bien, bueno, entremos un poco a eso, que tiene que ver con la relación como natural de la relación política tuya con la ciudadanía, que es una relación que, en mi juicio, más allá de candidaturas más, candidaturas menos, acción política más o acción política menos, en términos estrictos, es una relación que lleva tiempo. Yo me acuerdo muchas veces verte en televisión explicando temas más o menos complejos, temas relacionados con las élites políticas, las élites económicas, explicándolo para efectivamente y con mucha sintonía, para que la gente efectivamente se entere de qué es lo que está pasando, usando ese tipo de espacio para esa relación. Yo creo que también eso, la otra vez alguien me comentaba que en una medición que hace la Universidad Central respecto a los influyentes, qué sé yo, tú eras como la tercera persona más influyente en política, de acuerdo a los estándares que ellos utilizaban. No sé la metodología completa, ni mucho menos, pero
ese era el resultado. O sea, estamos hablando de una influencia política que viene desde hace ya algún rato. Y en ese sentido es llamativo que haya ocurrido justo en el instante en el cual técnicamente tú estabas en un espacio que parece tan distinto como es el espacio del espectáculo, la farándula, llamada con una cita que no sé de dónde salió, pero llamado así. Y entonces la pregunta es... No tengo pregunta porque yo soy periodista, entonces soy un desastre para esto. ¿Ya? Entonces, ¿Es como un tema? Sí, es como un tema, sí. Hagamos una tesis de eso. Claro. Podemos... Esa es la respuesta. No, es que en mí vive una profesora de periodismo. Entonces vamos a tener, aparte de lo de abuelo, un segundo problema, que es que yo voy a esperar, aunque trate de luchar contra eso, educarte un poco como periodista. Ah, mira. Entonces se supone que tiene que haber... Estaría bueno porque... Te estás picando. No, estaría bueno porque aquí, entre el público que tenemos acá presente, Sí. ¿ya? Hay una persona que está interesada en este programa para otro formato y él le va a interesar que yo tenga algún nivel de capacitación. Claro, Así que... pero es que además esa persona que está interesada, yo le insinuaría que más bien hable conmigo. Y así se ahorra Un mal rato. No, pero tú necesitabas yendo, mi punto, Pam. Así que no... yendo a la didáctica, uno lo que esperaría es que venga esta reflexión que tú has hecho brillantemente y entonces después esto... Una pregunta. Una Sí. pregunta. Sí, es cierto. ¿Ah? Que es atingente a una de las áreas de la reflexión. Claro. Por ejemplo, te puedo incluso sugerir A ver, preguntas adelante. que tú no me las vas a poder hacer. A ver, por ejemplo. Ya, porque ya van a estar quemadas. Pregunta número 1. ¿La farándula fue una elección en tu caso, Pamela, qué buena abuela? pregunta, qué buena pregunta. ¿O qué tiene de político la farándula? ¿O Oye, pero ¿por qué no? O sea, tienes que hacer clase de periodismo, evidentemente. no, pero si hago, he hecho. Pero está buenísimo, ya. Entonces, partamos Pero por otra tiene que ser. otra tiene que ser, porque quedó quemada, maldita sea. No, pero ahí quedó quemado el tema fundamental, yo creo. No, pues si deja, pues, No, está no bien, protejas está a bien. Mayol. Si Está bien, Mayol está te bien, asegura está bien, que está bien. te sorprenderá. El jefe de gabinete intenta proteger al candidato. Vamos, Pues. Mayol, vamos, Mayol. Vamos. Vamos a hacer una pregunta entonces histórica. No, pero a ver, pero sí, ya, tú tienes un tránsito donde tienes un trabajo en el periodismo, estás ahora en esto que, no sé si está bien llamado o mal llamado farándula, es curioso, digamos. Aquí también en el público hay un músico, podrá explicarnos después lo que significa el concepto de farándula en la música, que es una cosa muy específica. Y hay una dimensión en la cual tú vienes además de una acción política más o menos persistente y una tradición política más o menos persistente. ¿Ya? Entonces, obviamente, es una pregunta bastante, yo supongo que te la han hecho muchas veces, una persona que viene de esa tradición, una tradición vinculada al Partido Comunista, vinculada a las ideas obviamente de la izquierda, naturalmente, esa tradición de pronto llega y aparece esto que aparece como la forma típica de la evasión de los temas importantes, que es la farándula. ¿Ya? La petite histoire personal de unos tipos que la gracia es que son conocidos porque otro tipo que ya se hizo conocido los mencionó, participó, los conoció carnalmente, cualquier cosa. ¿Ya? Entonces, Fíjate que me estás describiendo el Frente Amplio de las últimas 2 semanas. Es que no puedo dejar de hacértelo notar porque es bien impresionante. puedes continuar con eso, está buenísimo. Yo no voy a preguntar más al respecto. Bueno, mira, la farándula, lo que hemos entendido por farándula, lo que se ha denominado farándula en el último periodo, yo te diría en los últimos 10 años en Chile, es simplemente el simulacro del mundo de la política que buscan los ciudadanos por mecanismos interpósitos y complejos cuando existen 0 niveles de participación. Aquí tenemos que poner algunas cosas mínimas en común. Yo te tengo que contar que yo estimo que Chile es un país que no es democrático. Por ejemplo, me da mucha risa cuando en todos los paneles políticos de periodismo serio, que son los que no son farándula, se pregunta respecto, por ejemplo, de Venezuela, si
ya como verdaderos sagüesos los periodistas viendo qué va a contestar ese candidato, porque si llega a decir que es un país democrático va a pasar algo terrible y eso va a permitir que ellos hagan otra cantidad de preguntas y lo arrinconen. Bueno, es muy curioso porque se habla poco, nadie pregunta en un panel, un panel serio de política en Chile, de los pocos programas que existen, si Chile es un país democrático. Y a mí me parece bastante evidente que Chile no es un país democrático, ni siquiera desde el punto de vista de las descripciones que se han hecho de la democracia burguesa, de los múltiples estudiosos, ¿ya? O sea, ya no te estoy hablando que no es una dictadura del proletariado, que no es una democracia popular, no, incluso en los parámetros estrictamente burgueses no es una democracia. Y cuando ocurre eso en una sociedad, que es que la gente no tiene canales de participación y que los llaman cada 4 años a poner un voto que les da lata ir a poner, entre otras cosas porque no entienden para qué ellos tienen que elegir un presidente, un senador, ir a hacer una rayita, levantarse temprano, en circunstancias que después hay 8 gallos del Tribunal Constitucional que toman las decisiones, que son elegidos a dedo, ¿ya? O sea, hasta ese punto ha llegado la falta real de democracia en Chile. Y estoy hablando de una situación contingente que acaba de ocurrir. Una pregunta pequeña al respecto. ¿Qué te parece que hayan participado miembros de la sociedad civil o de miembros políticos en esa apertura que dio el Tribunal Constitucional como de legitimación? ¿Qué te parece que se haya participado en darle a ese tribunal una relevancia social? Me parece que ciertos sectores que se sienten progresistas y que probablemente en algunos niveles lo son, pero que forman parte de la burguesía organizada, por ejemplo en ONGs, que son un fenómeno a analizar con profundidad, ¿ya? ¿Qué intereses sirven las ONG? ¿Qué intereses sirven determinadas ONG? ¿Ya? Por ejemplo, las que intervinieron de manera tan activa en esto. Me parece que esos sectores en este caso caen en una trampa, ¿ya? Sobre texto de una reforma que sería muy progresista, de partida desconocen lo que ocurre en realidad en el pueblo. Me voy a meter en eso, estábamos hablando de la farándula, pero desconocen por completo la realidad de los sectores populares, una primera constatación, ¿ya? Ahí lo que se discutía concretamente era el tema del aborto 3 causales, que es una reivindicación que yo creo de manera bastante inconsciente y me atrevo a decir incluso irresponsable en algunos casos, se tragan determinados sectores progresistas, que es una reivindicación primero que proviene enteramente de la élite. El pueblo en ninguno de sus niveles tiene ese problema. Hace más de 20 años que las mujeres ya no se hacen abortos en este país con una rama de apio, se lo hacen comprando misopostrol o comprando 4 cajas de anticonceptivos. Hace mucho tiempo que nadie se muere de aborto en Chile, ¿ya? Sin embargo, hay determinados sectores que asumen una reivindicación que proviene enteramente de la élite y de pasada, aparte de que creo que eso es equivocado, uno no puede dejar de saludar cualquier avance, pero yo creo que habría que dedicar más tiempo a entender si hay un avance, efectivamente, en la aprobación de esto, lo cual es muy mal visto. Si quiere insinuarlo, esto que yo estoy diciendo es un pecado. Claro, porque decir que se aprobó en 3 causales involucra que está rechazado en muchas otras causales. O sea, primero que se legisla respecto de algo en lo que el pueblo, en su materialidad histórica concreta, ya había actuado, ¿ya? Exacto. Y lo que hace es, en definitiva, para esos sectores, que es los que a mí me interesan por lo menos, es ponerle encima una legislación que les va a hacer más difícil que hagan los abortos que efectivamente se hacen todos los días, ¿ya? Les estás dificultando su accionar histórico, en definitiva. Porque son por otras causales. Claro, y porque está circunscribiendo una reivindicación a unas determinadas condiciones muy acotadas que no tienen visos de realidad, ¿ya? No en un 100%, pero
En realidad el problema del aborto no se circunscribe a las mujeres violadas, a las que tienen... No, es mucho más amplio, ¿ya? Tiene que ver con el fondo, que es el derecho al propio cuerpo y a las propias decisiones de un sector minoritario y postergado y sometido de la población, que son las mujeres. Claro. ¿Ya? Ahora, de pasada a esto, que yo creo que habría que haberle puesto bastante más pensamiento, más ideología, y no ir y caer todas, aborto, 3 causales, ¿ya? Bueno, así, ¿ya? Creo que hay un tema más grave, que es que de pasada se legitima a una instancia absolutamente antidemocrática como es el Tribunal Constitucional. Sí. Y eso es gravísimo, y ocurre de una plumada, y se van a poner todas y todos ahí a decir, queremos, además con un gastadero de plata impresionante. Claro, porque se puede decir que el Tribunal Constitucional es ilegítimo ir a hablar en el Tribunal Constitucional para que tomen una decisión X, Y o Z, porque abrió la puerta a la participación. No permite decir que al menos el Tribunal Constitucional diga, oye, perdón, pero a mí me legitimaron aquí. Por supuesto, con todas sus corruptelas, con sus personajes cuestionados, ya de una plumada a pito de una reivindicación que, insisto, su principal problema es que proviene de la élite. Entonces yo creo que a estas alturas ya tenemos que tomar una decisión. Vamos a seguir tomando todas las cuchufletas que nos meta la élite, o algunas que parecen más tentadoras como esta, o vamos efectivamente a escuchar a quienes decimos querer representar. Pues yo le pediría a todas estas personas que hacían fila para entrar a hablar con estos señores del Tribunal Constitucional, que son una expresión antidemocrática extrema, ¿ya? Legítima en esta legislación antidemocrática, justamente, ¿ya? Yo le pediría a todas esas personas que vayan efectivamente a los sectores populares y constaten, algo que no se ha hecho, cuál es la repercusión que esto tuvo en esos sectores. Si alguna de esas mujeres de La Pintana o de Puente Alto a las que yo visito, con las que converso, le parece lógico este espectáculo que vimos a través de la televisión, o más bien se preguntan qué están haciendo esas señoras ahí con esas camisetas y con esos lienzos afuera de este Tribunal Constitucional que no entendemos por qué existe. Ahora, ya, pero volvamos un poco a la no pregunta que no hice. Me gustaría, si me permites, Sí. nietito, Sí, abuela. decirte Sonaste. Abuela, sí, está bien. decirte que esto que yo te acabo de decir, lo dice una persona que ha estado desde la cuna, como dicen ahora ciúticamente, que tiene en su ADN el tema de género. O sea, yo soy nieta de una señora Elena Caffarena. que entendía la importancia que tenía este tema en la década del 30 y de ahí para adelante. Sí, ¿ya? cuando no era tema en absoluto. Claro, pero lo que Sí. más entendía esa señora, que es lo que ahora se olvidaron, ahora que se puso de moda el feminismo, este feminismo irracional muchas veces, es que el feminismo y los temas de género eran una reivindicación que se validaba en lo popular y que no se podía construir un movimiento de transformaciones en ese nivel que no fuera con el pueblo. Y lo que hizo mi abuela y esas mujeres fue generar un movimiento de masas, como ha habido pocos. O sea, yo creo que el Salitre y el Mensch serían como dos hitos, además muy poco estudiados. Un movimiento de masas pluriclasista, pero con una raigambre obrera fundamental. O sea, son las mujeres proletarias las que integran eso, ¿ya? Y desde allí surgen las reivindicaciones, como por ejemplo el que las mujeres voten en los 40 y que las mujeres sean candidatas. No podríamos ser candidatas si no fuera gracias a ese movimiento que lideró Elena Caffarena. Sí, ¿cómo fue tu vinculación con los... Perdón, tú tienes una historia, tú estás desde muy chica en Cuba. ¿A qué edad llegas a Cuba? A los 3 meses. Bueno, Voy a ¿a qué parar. edad es mucho decir? O sea, La camarita es un A director ver. consumado, así que yo creo que pueden seguirme. ¿por qué estamos rellenando? No, dale. Seguimos haciendo la pregunta. Ya, ok. A los 3 meses. A los 3 meses estabas en Cuba. Grito para que me escuchen. A los 3 meses en Cuba. A los 3 meses... Acababa de triunfar la revolución.
Acababa con la revolución. Por eso se va tu familia a Cuba, ¿no? Por eso se va mi mamá y mi papá, que tenían 20 años mi mamá y 24 años mi papá. Esperaron 3 meses, que era... La guagua tenía que tener 3 meses para que ellos pudieran viajar. Ya, o sea... En unos aviones con unos motores así que iban... hasta Cuba, que salían de súper Saltillo. tranquilizante. Y ellos lo único que querían era partir rápidamente a esa revolución recién triunfante, exactamente recién. O sea, yo nací junto con la entrada a La Habana de Fidel y Camilo Cienfuegos. ¿Y estuviste ahí hasta qué edad? Hasta como un poco antes de los 6 años. Ya. Y después estuviste volviendo muchas veces en una relación más política sí. con Cuba. Sí, durante la dictadura y después. O sea, he tenido siempre una relación con Cuba. Una relación con Cuba ciudadana y también con la Cuba política, claro. Con la comisión política, a ese nivel. Claro, una relación ciudadana, porque me siento muy cubana. Claro. Y una relación VIP también. ¿Y ese desparpajo que tú tienes tiene algo que ver con eso, sientes tú? Los cubanos son bien, como, bueno, desparpajados. Hablemos de las cosas y punto. O sea, no, ¿para qué vamos a tener como un rodeo? No, eso es parte de la zona, en algún sentido. Estos desparpajos, debo asumirlo como un piropo, como sí. un insulto. Como... No. ¿Me podrías explicar qué sería el desparpajo? Hay varias cosas que... ¿El desparpajo de la abuela? Es como cuando a mí me dicen irónico, yo lo encuentro fantástico y después me doy cuenta que me están criticando. Más aún, me están censurando, me están diciendo que no puedo seguir haciéndolo. No vetando. No, claro, yo creo que efectivamente, o sea, me parece formidable que uno diga, me parece que eso es sumamente rojo y que no sea un problema, o sea, me parece muy bien. Pero tú tienes este estilo frontal y todo esto, ¿tú crees que tiene algo que ver con esa cultura, con esa impregnación de piel de la cultura cubana? Yo creo que tiene que ver eso sobre todo con un estilo familiar, en algún nivel, porque por otro lado mi abuela Elena era una mujer muy clara, muy frontal, pero a la vez muy mesurada, que le habría dado mucha vergüenza probablemente el tipo de cosas que yo hago en la vida. Habría encontrado un poquito... Como tu candidatura presidencial en su momento, que tuvo una performance muy claro, negativa. ella probablemente habría tratado de entender qué era lo que había ahí, pero claro, ella era un estilo fundamentalmente una mujer siempre muy elegante y muy mesurada, que no se salía de las formas que se suponen para una señora. ¿Ya? Ahora, yo creo que el desparpajo tiene que ver más bien con un instinto de vodevil que tengo yo, que no sé si tiene tanto... Hay otras cosas que tienen que ver con Cuba, como las ganas de andar desnuda, de bailar, ¿ah? Que eso se me quedó, si cuando volví de Cuba yo me desnudaba, era chiquitita, pero iba a las casas de los amigos de mi papá y era una niñita que se sacaba la ropa, claro. Porque eso es muy cubano. Exacto. Por el clima. No, yo creo que el desparpajo me viene porque he tenido como una búsqueda bien antigua en realidad, de cómo hablar, de cómo... Porque la política es la palabra, es el discurso, es la acción también, sin duda. Sí, eso es interesante porque tú, bueno, es evidente, porque tú lo has hecho muchas veces de modo explícito, pero también en la conversación de rutina, tú eres muy dramatúrgica, o sea, entonces ocupas eso como una forma de expresar y de comunicar. Esa relación, ¿tú crees que en la política chilena está un poco deteriorada? Te lo digo porque a mí me parece que en general el sentido dramático está muy mal visto en la política chilena. Es como que todos tienen que hablar más o menos lo mismo, más o menos plano. No sé, escuchar hablar a Ignacio Walker, digamos, es una cosa así como... Terminar media hora y después decir, no me acuerdo qué dijo. No hay ningún énfasis, como electroplano. ¿Tú sientes que esa falta de... Porque uno, no sé, escucha a Tomic, a Allende, a Alessandri, y es otra forma de plantearse frente al habla política. ¿Cómo tú ves esa relación no con el discurso, pero sí con la explicitación de tu proyecto, de tus ideas? ¿Cómo lo ves eso en la política chilena hoy? Bueno, todos los personajes públicos y por supuesto los políticos, que son los principales
personajes de farándula de este país, dejamos pendiente lo de farándula, pero vamos a volver, todos tienen una dramaturgia. Yo tengo la impresión de que los políticos chilenos, que representan todos a la élite, ¿cierto?, tienen una dramaturgia bastante penca, más bien. No es que no la tengan, tienen una dramaturgia cimentada en la solemnidad, en lo solemne. Esa sería como la característica de lo buscado, de lo deseado por ese mundo. Porque justamente es como cuando una persona del mundo popular intenta imitar a Cecilia Bolocco, porque cree que Cecilia Bolocco representa lo aspiracional, representa una mujer rica y elegante. Y lo que yo veo cuando miro a Cecilia Bolocco es una mujer claramente sobrevestida, más bien de mal gusto, y triste, y como con muchos florones y floripondios, o sea, la antítesis de la elegancia. Yo creo que existe la idea, la mala idea, porque en realidad los políticos, si tú revisas, efectivamente caen en dramaturgia barata cada 5 minutos, ¿ya? Lo que pasa es que son fórmulas muy poco elaboradas, ¿ya? Y creo que eso tiene que ver sobre todo con a quién tú le quieres hablar. Yo creo que el referente de Ignacio Walker, lo que a ti te pasa, es que su referente, su público, es la élite, ¿ya? Perfecto. Entonces él estima que estos modales, estas formas, ¿ya?, lo vuelven uno más de ese sector al que él quiere pertenecer, ¿ya? Yo, en cambio, estoy exactamente en la antípoda de eso, ¿ya? O sea, soy una persona que ha intentado hablarle a los ciudadanos y sobre todo y particularmente a los sin moneda, al mundo popular, a mis nietos, ¿ya? Y para eso tú necesitas elementos dramatúrgicos que provienen de ahí, que son de ahí, ¿ya? Y a la vez, en mi reflexión al menos, tienes que expresar eso sin que sea una copia. Tienes que lograr hacerlos tuyos, ¿ya? Ideológicamente, formalmente, corpóreamente. Entonces yo creo que soy cuando la voz en off nos decía esta relación con los nietos, claro, es una relación que es identitaria, ¿ya? Curiosa, porque yo no trato de contarle a nadie que provengo de los sectores populares, o sea, sería absurdo, ¿ya? Pero sí que soy... Pero tú lo conoces, eso, tú viviste mucho tiempo en La Pintana. Claro, pero no lo conozco solamente porque haya vivido en La Pintana o porque tengo una relación con ese mundo, lo tengo fundamentalmente porque muy tempranamente yo me transformé en lo que en términos gramscianos es un intelectual orgánico. por opción. Por supuesto, y eso significa, en mi caso al menos, un compromiso global, un compromiso que es corporal. Y ahí, a ver, es que ahí hay un tema que es bien interesante, porque volviendo a la no pregunta anterior, ese rol gramsciano es un rol que tú consideras que estabas cumpliendo en la farándula. O sea, ¿se puede cumplir el rol de intelectual orgánico desde la farándula? O, lo pregunto incluso al revés, ¿se podría cumplir de otra manera que no fuera la farándula cuando hoy día es el escenario donde la gente se junta, digamos? O sea, ¿cómo enfrentas ese rol vinculado o desvinculado a la farándula? No sé. Igual como Ignacio Walker sirve a la élite donde quiera que él esté y las 25 horas del día, yo soy un intelectual orgánico en los términos de Gramsci las 25 horas del día. Y lo soy particularmente en la farándula. Y ahí hay te tengo que contar una pequeñísima historia, muy resumida. Yo la verdad llego a la farándula arrinconada, no llego a la farándula porque yo diga, a ver, me meto en el mundo de la televisión, entonces yo puedo elegir qué quiero ser, conductora de matinal, no, quiero ser Sábado Gigantes tampoco, quiero ser la conductora de Tolerancia Cero, no, tampoco, yo la verdad lo que quiero es la farándula. En mi historia, en mi biografía concreta, yo fui arrinconada en la farándula, ¿ya? Yo
partí siendo una periodista clásica, hice mi práctica, fui a Informe Especial, donde tuve un largo tiempo de investigación, donde fui corresponsal de guerra, todas estas cosas que se supone que son como el periodismo serio, y además siendo la primera mujer camarógrafa en Chile, la primera mujer en cubrir una guerra en Chile, la primera en una cantidad de cosas, la primera en hacer investigación dura en televisión en Chile, la primera mujer, en fin. Sin embargo, como la televisión es un medio de producción como cualquier otro en términos de sus mecanismos, pero además es un medio de producción hipertrofiado desde el punto de vista del análisis, porque es un medio de producción cultural, es decir, dice relación con lo más relevante, lo más importante de la lucha de clases, en definitiva, ¿ya? Es allí, o sea, es el terreno en disputa más valioso. Claro. Exacto. O sea, ¿ya? tiene a millones de personas no solo viendo eso, que es algo ya importante, sino que además viéndolo en un estado cognitivo particular que le permite básicamente obtener un rendimiento que es inusual. No en cualquier condición una persona que se expone a una información la cree con tanta facilidad y tanto ahínco, porque como diría el connotado rector de la Universidad de Chile, Enio Vivaldi, y además experto en sueño, la televisión es ver televisión es una forma de dormir. Por lo tanto, tú estás básicamente medio oído y todo entra rápidamente, fácilmente. Entonces, efectivamente, un gran canal de comillas, comunicación. Claro, pero además de eso, la televisión es un medio de producción cultural que lo ha entendido históricamente muy bien, extraordinariamente la élite, y la derecha más concretamente en Chile, ¿ya? Y por lo tanto es un terreno en disputa entre muchas comillas, porque la verdad es que no está en disputa, le pertenece por completo a la derecha, sí. Pero sin ningún detalle. Además en forma de propiedad, incluso. Por supuesto, no. y sobre todo en forma de reproducción de contenido, y por eso las cuestiones que archi sabemos y repetimos y reiteramos, que es que todos estos señores millonarios pierden una cantidad de plata, pierden también entre comillas, toda su vida pierden una cantidad de plata en medios de comunicación, particularmente en televisión, porque tienen clarísimo que es el medio de reproducción cultural e ideológico más importante. Claro, y hay un resultado que es bien importante que en general no se dice. Hemos dicho muchas veces que se pierde plata en televisión. Efectivamente, los canales de televisión no ganan. No son negocios. Ganan los 5 años que les va muy bien al canal que le va bien, y todos los demás están perdiendo. Por lo tanto, el resto del tiempo que se van distribuyendo los canales en sus éxitos, están perdiendo plata. En la práctica, si uno suma y resta, un canal que te cuesta 100, 150 millones de dólares, normalmente estás perdiendo a razón de $1 millón al año, ¿ya? Eso es lo normal. Bueno, dicho eso, lo interesante es que, claro, uno podría decir, bueno, pero el millonario optó por tener un canal de televisión porque tal vez quiere, no sé, poner contenido interesante, hacer unos reportajes tipo BBC, ópera, hacer ópera, poner sobre la mesa temáticas de gran complejidad, tener programas políticos en la mañana, en la tarde y en la noche, explicarle a la ciudadanía muchas tantas cosas, lo que pasa en Siria, lo que pasa en Rusia, lo que pasa en México con Estados Unidos, todo eso podría ser, pero el tipo no, elige poner un concurso de baile con unos jovencitos medianamente vestidos, ¿ya? Y compitiendo por un premio desconocido. O elige poner a Quique Morandeo, en fin. O sea, efectivamente hay una opción. Cuando tú estás perdiendo plata y sabes que la vas a perder igual, tú optas por eso que parece ser una televisión mercantil, pero en realidad es televisión que pierde plata, solo que además lo hace con todo el mal gusto aparentemente deseado. O sea, es una opción. Claro, pero aquí el problema, como en tantas otras cosas, querido nieto, abuela, sí, no son los malos. O sea, felicitaciones a los malos tienen claro que los medios de comunicación son la forma de reproducción ideológica más importante y se dedican a tener propiedad de estos medios y a reproducir sus contenidos, sus modelos de personas, ¿cierto? Sí. Deseables, en fin. El problema son los buenos. El problema es que yo creo que existen dos grandes vacíos históricos en la política de la izquierda chilena.
que no se han terminado de resolver a pesar de que nos ha tenido un costo tan importante en vidas, no solo gente asesinada, sino que gente con la vida, con una muy mala vida, ¿ya? Y esos dos vacíos son el militar, el de desarrollar una política militar que pueda en el momento apropiado y en las condiciones apropiadas apoyar una salida o una tendencia al menos que pudiera llevar a un cambio, a una transformación profunda de la sociedad chilena. Y el otro es el vacío comunicacional. La izquierda no leyó a Eco, no leyó a Gramsci, no leyó a nadie, no leyó a Lenin, que ya habla de los contenidos culturales, no de la televisión, porque no existía, claro, pero en ese momento, como materia en la cabeza, ¿ya? Materia en la cabeza que claro, lo que importa es a quién sirve, ¿ya? No, el material cultural, el material comunicacional no es en sí mismo perverso, ¿ya? Depende de quién pueda, es un terreno en disputa, ¿ya? Entonces la izquierda no leyó a nadie, no pensó sobre esto y se tragó una chiva de la élite, que es que la televisión y en particular la farándula es una cosa cochina, basura, mala, sin preguntarse qué hay ahí, cuál es el fenómeno que hay ahí, que hace que ese género en particular, la televisión en general y la farándula en particular, resulte tan interesante y tan atractiva para las clases populares. ¿Ya? Nadie se lo preguntó, ¿ya? Y por lo tanto nadie entiende, no hay una política hacia los medios de comunicación, ¿ya? Bueno, por eso no hay una política, dices tú, hacia los medios, hecha por los buenos, digamos. Siempre tenemos la duda ahora de si los buenos han tenido conciencia de clase como buenos. Y si ha sido más cómodo mirar de frente a los malos y sonreír. O sea, también es una opción, pero quedemos que los buenos son buenos y que simplemente han denostado esa ruta. Han dicho, no, ¿para qué vamos a ir allá? Qué horror de espacio. No, pero es que es peor, y yo creo que es interesante lo de la no conciencia, ¿ya? Porque no solamente han dicho, se ve difícil, no tenemos plata para tener canales de televisión, mejor no nos vamos. No, han generado un constructo ideológico que es erróneo, a mi juicio, y que trabaja a ver el enemigo, ¿ya? Cuando tú no eres capaz de percibir el potencial que hay, por ejemplo, en la farándula, ¿qué es lo que te decía yo? Cuando tú no eres capaz ni siquiera de hacerte la pregunta, que se lo han hecho muy poco, se lo ha hecho Sandón, hay 2 o 3 intelectuales en Chile que se han hecho la pregunta, tú mismo hiciste una elaboración con la que yo no estoy de acuerdo mucho, ¿ya? Pero que da cuenta al menos de la pregunta que hay aquí, que en este fenómeno comunicacional, o sea, las masas consumen farándula porque son unos imbéciles, ¿ya? Esos a los que aspiramos a representar son toda gente que está mal del mate, ¿ya? Hay algo aquí, hay una búsqueda, hay una señal que pudiera ser útil para el trabajo de un intelectual orgánico que tiene la obligación, como decía Foucault, de escuchar la voz del mercado, de la cama y de la calle, ¿ya? Aquí nadie escucha la voz del mercado, de la cama y de la calle. Todos quieren representar esas voces, estoy hablando de la izquierda, pero no se han pegado la molestia de preguntarse cuáles son los fenómenos que hay ahí, ¿ya? Ahora, en mi opinión, hay un fenómeno interesantísimo, que es un fenómeno de suplantación, por una parte, cuando están absolutamente prohibidas todas las vías de participación. Lo que hace la gente de la farándula es hacer un remedo de la élite en esos personajes, en esas Lulis, en esas Cecilias Bolocos, en esas Pamela Giles, y ubicarlo, porque ese es un mundo donde ellos tienen al menos la ilusión de que pueden subir y bajar personajes dependiendo de cuál es la ética que representan, por ejemplo, ¿ya? Donde el mundo popular siente que sí hay un acceso indirecto, curioso, pero donde generan un nivel de poder. A definir el bien y el mal, el dedito para arriba, el dedito para abajo, en un escenario determinado.
poder pronunciarse. Exacto. Yo trabajé alguna vez... Perdona, sí, y te agrego sí, un elemento. sí. Y agregan una cosa que es fantástica, el mundo popular, la masa, le agrega a esto el tema del relato. ¿Dónde está el relato de las clases populares en este país? En la farándula. ¿Dónde está representado? ¿Hay algún señor que realmente se haya metido en eso desde el mundo de la izquierda? Salazar puede ser, pero de una manera, para mi gusto, precaria, ¿ya? Precaria, ¿ya? Porque no profundiza, o sea, no logra llegar, no logra deconstruir el discurso que las clases populares están poniendo en la farándula. No, porque le interesa a la clase popular en el marco de un tipo de relación específica que es la relación insurreccional. Pero el grueso de la clase popular en todo ese instante está más bien viendo, como normalmente acontece, cómo se relaciona con el orden, no cómo se relaciona con la insurrección. Claro, pero incluso ahí en que estoy de acuerdo contigo, incluso ahí, visto así, Salazar comete también un pecado. Vamos a poner a Salazar como ejemplo, porque en realidad es el único que al menos ha intentado. Es el más grande de todo lo que ha... Claro. Ha intentado ver qué es lo que hay aquí, Sí. cómo vamos hacia la insurrección, cómo se va a construir esa situación insurreccional o prerevolucionaria, ¿cierto? Sí. Bueno, pero en lo que no profundiza es cuál es el relato que están haciendo estas clases oprimidas a través de los mecanismos que tienen hoy día. Por ejemplo, la farándula. ¿Ya? Porque no se han hecho la pregunta de por qué las clases populares consumen farándula. ¿Ya? Y no son capaces de entender estos estudiosos que ahí hay un relato de sí mismos que no está registrado en ninguna parte. ¿Abuela? Perdón. Estoy muy latera. No, está buenísimo. No. Me dicen. Oye, pero ¿y eso no es problemático, eso que estáis señalando, justamente en el tema de la acción política? ¿Por qué lo digo? Porque también te debe pasar a ti, que gente que tú representas, que te sigue, porque te encuentras chora, porque... y de repente es súper racista, súper xenófoba, y tiene concepciones muy conservadoras en algunos ámbitos. ¿Cómo eso podéis transformarlo en acción política cuando de pronto quizás muchos de tus seguidores en ese mundo popular que tú vas como intelectual orgánico y de repente te encontráis con algunas actitudes que pueden hasta estar ahí al lado de concepciones fascistas de entender la vida social? ¿O no te pasa? No me pasa encontrar concepciones fascistas, no me pasa muy seguido. Ay, pero yo diría que es excepcional. Lo que pasa es que un intelectual orgánico, cuando se aproxima a su pueblo, y esto ya suena atroz porque es como su pueblo, pero los nietitos lo entienden, se va a reunir y va a conversar con otros intelectuales orgánicos, ¿ya? Al menos potenciales, y yo creo que la mayoría de las veces mucho más que potenciales, ¿ya? Y en esto no quiero sonar obrerista, ni purista, ni abajista, sino que yo lo creo y lo experimento cotidianamente. O sea, la alimentación ideológica de alguien que pretende ser intelectual orgánico no puede provenir de la ideología de la élite, ¿ya? Y por lo tanto, el registro de eso es mucho más complejo y tiene que ver con el vínculo. Y entiéndame que cuando digo el vínculo concreto, no estoy hablando del puerta a puerta, ni de irse a parar a una feria con un cartelón, ni todas estas cosas que me parecen sumamente estúpidas, ¿ya? Sino que tiene que ver con vincularse desde el vínculo más unitario, más pequeño, hasta el vínculo más masivo al que yo he tenido acceso, y ahí viene la parte de cuál ha sido la construcción a través de la farándula que yo he intentado hacer. Cuando yo me muera en mi funeral se verá si con algún éxito, con ninguno, en realidad estoy cagando fuera el tiesto o algo pasó ahí, ¿ya? Yo tengo la sensación de que algo pasó, o sea, yo tengo la sensación de que efectivamente este camino tremendamente solitario, y no solamente solitario porque no tenía otros a mi lado con los cuales compartir esta tarea, sino que porque además ha sido un camino de 30 años con muchas pullas, se entregó al mercado, o sea, no entendiendo nada. Siempre lo supimos, además.
no entendiendo nada qué es lo que hay que hacer y qué es lo que estamos haciendo. Pero además, claro, tú dices, yo me voy un poco arrinconada, entonces uno puede entender que de alguna manera el momento, tú has tenido mucho esfuerzo de construcción política, y una impresión que yo tengo es que en los últimos años tú logras esa vinculación política más fuerte justamente, o a pesar de, o justamente por haber transitado a este lugar donde te habían arrinconado, que era un lugar que supuestamente era el espacio que podía tener mucha presencia, mucho rating, pero era un espacio que era basureado en la práctica. Y en ese espacio tú sí logras ese vínculo político. O sea, eso es bien interesante porque yo recuerdo, estoy tratando de recordar, porque uno cuando escribe de repente ya, después de años ya no... Yo me acuerdo de haber escrito, ni siquiera me acuerdo en qué libro, si fue en un libro, en un artículo, no sé, una reflexión respecto al origen, que no digo que lo investigué, pero más o menos revisé bien los periodos, las fechas, qué sé yo, del origen del momento de la farándula en Chile, que más o menos uno podría establecerlo en el origen de el nuevo LUN, ¿ya? Como momento, y que estaría establecido además como el momento del famoso, en el entonces, asunto Zamorano Campos y Titi Aubert, digamos, como fenómeno. Te le cayó el carnet, ¿eh? Sí, pues, sí, Dale. sí, pero es la historia, No, está bien. es la historia. Entonces... No me dejé afuera ese cupe, ¿eh? Eso más te digo. entonces eso, claro, pero eso, esto es mucho antes. O sea, si hablamos de la toma del Palacio de Invierno, ya no estamos... Ya estamos, claro, no. Claro, no se puede hablar. No lo viviste. Entonces en ese momento, en ese instante, yo me pregunto... Disculpen la comparación de Sí. lo de Titi Aubert Con el Palacio de de Invierno, los compañeros troscos que nos están Sí, mirando, sí. pero... Se desconectaron todos. Pero yo lo elegí... No, te apuesto que están más... Bajaron 40. Pero yo legitimo la comparación, ¿eh? Pero sigamos. Sí. Hay pequeñas tomas de los palacios de invierno, pero ya sigamos. Ya, siempre... Ok, eso está bonito. Siempre hay una toma del Palacio de Invierno. Entonces, en ese momento, esto coincide temporalmente con el momento de la detención de Pinochet en Londres, 98, y la defensa de la concertación a Pinochet en Londres. Entonces, la pregunta que yo me planteo en ese entonces, no tengo una respuesta, es una pregunta que tiene algo de sociólogo, pero incluso tiene algo de ese segundo lugar que tengo, que es como la licenciatura en estética, digamos. Una pregunta más bien como impresionista, digamos. La pregunta es, hay un momento en que quizás la realidad política se vuelve incomprensible, o sea, no digo horrorosa, para no usar como términos así como lacaniano demasiado, sino que incomprensible, es como, ¿por qué estos tipos que se supone que podían trazar en todo, pero en Pinochet no, y en los derechos humanos no? Y de repente como que todos dicen, ya, ¿sabes qué? Hay que buscar un escenario, y en ese momento el único chileno relevante que no estaba en la esfera política se llamaba Iván Zamorano. Y ese asunto, ese afer, agarra toda e inaugura una época donde entonces empieza esta migración de los personajes que se van convirtiendo en relevantes, que después ya hay una industria de construir personajes relevantes que nadie sabe de dónde salieron, es como una máquina que, como la razón engendrando monstruos, digamos, una cosa así, aparecen, yo no, Gente de la tele. Claro, y ¿cuál es su gracia? Su gracia es que lo presentó no sé quién, el que fue a la fiesta no sé cuánto con no sé cuánto, ¿no? Pero hay un origen de este tipo que había hecho algo, digamos, había llegado al Real Madrid cuando los chilenos con suerte llegaban al Necaxa, y de repente entonces se transforma en este origen de esta situación que redunda en un momento de vacío de espacio público, de conversación, de comprensión del mundo. Y que hoy día es un espacio que limitadamente a mi juicio, pero que en parte sigue recogiendo las problemáticas como del alma humana en el momento de una época, o sea, cómo nos sentimos, cómo estamos, que es algo que la política debería hacer. Hay un reemplazo del espacio público, eso es lo que plantean por parte de este registro nuevo, sacando del lado la política que había sido tan importante en toda la transición y qué sé yo. Entonces, en ese contexto, si que aceptas la premisa, que evidentemente
tal vez a eso te referías con aquello que habías considerado discutible, de lo que yo había señalado. Si aceptase la premisa, ¿tú crees que hay personajes, y cuáles serían, aparte de ti, que han logrado sostener en estos espacios de, comillas, farándula, una conversación sobre ese otro tema, que es la política, o es algo que acontece muy a cuentagotas? Sí, primero decirte por qué efectivamente a eso me refería, y te decía que era discutible fundamentalmente porque es incompleto, a mi juicio. ¿Ya? Tú mismo das algunas claves, ¿ya? Efectivamente ese es el momento histórico en que surge, en que revienta el fenómeno de farándula en Chile. Hay que recordar que la farándula es un fenómeno mundial, sí, internacional, por lo menos en el mundo occidental, y que curiosamente ha explotado como fenómeno comunicacional en situaciones políticas que siempre nos hablan de esa pregunta que la izquierda no se hace, que es ¿qué hay aquí? ¿Cuál es el discurso que las masas consumidoras de farándula, los sectores populares básicamente, están poniendo? ¿Cuáles son los constructos culturales que están aquí presentes? ¿Ya? Ahora, ¿por qué te digo que es incompleta? Porque de alguna manera tú mismo lo decías, se produce una situación en Chile en que yo te diría que es la génesis de lo que después se va a conocer con unas palabras que me dan asco, por manías y por que ya no significan nada, que es el desprestigio de la política. La caída de los políticos, que es ni más ni menos que la situación de un grupo de personas como clase, ¿ya? Y eso lo hacen las clases populares, el distinguir que aquí hay una clase nueva, ¿ya? Clase también es discutible, pero para que entendamos. Sí. Y lo que hace la gente, que es lo interesante, lo que hace la masa, lo que hacen los sismoneas, lo que hace la chusma, es advertir efectivamente respecto de ese fenómeno. Decir, a mí estos tipos no me sirven. Tú lo acabas de decir. Generan un mundo paralelo que a mi juicio es una especie de mofa y una especie de reproducción del mundo de lo político, de los políticos, que cuando tú dices, por ejemplo, que no se sabe de dónde salieron, ¿ya? Que aparecen como callampas, primero Zamorano y después son una cantidad de personajes. Es exactamente la sensación que la gente tiene del mundo de la política. Claro. Es eso lo que están diciendo. Eso es la UDI, de hecho. En primer lugar, o sea, están diciendo de claro. dónde salieron estos gallos, de dónde salieron con esta pinta, de dónde salieron demócratas, de dónde salieron explicándonos a nosotros cuáles son nuestros intereses y diciéndonos que ellos son las personas adecuadas para representar esos intereses ante un Olimpo extraño, lejano, desconocido. ¿Por qué no somos nosotros mismos los que vamos a decir cuáles son nuestros intereses? Y tenemos esta mediatización de unas personas que no las entendemos, las encontramos ridículas y a las cuales les vamos socavando ya muy rápidamente en un fenómeno que ha sido realmente explosivo, su atrio de poder, en definitiva. Esas son algunas de las cosas que se dan en este mundo de la farándula. Y hay otra cosa que tú planteas, que es la pregunta de si hay algunas personas como yo, como Zamorano, como no sé quién. Simplemente lo que le corresponde a un intelectual orgánico en esa situación es hacerse las preguntas y escuchar las respuestas, ¿ya? Entonces, lo único que yo he hecho, en definitiva, que no es poco porque nadie más lo ha hecho, al menos desde ese punto de vista, es escuchar qué es lo que nos están diciendo, ¿ya? Y en ese mundo, que es esta instalación de la farándula en la televisión, hay un diálogo permanente con la masa. Un diálogo que tú incluso puedes nominarlo, puedes ponerle nietitos a los que te están escuchando y a los que tú quieres escuchar. Puedes ponerle abuela, ¿ya? Y con eso, además, entregar otra serie de señales de que estás escuchando, ¿ya? Porque en definitiva lo que tú estás escuchando, yo no me llamo abuela porque sí, ¿ya? De hecho yo no me puse abuela, la gente me puso abuela. Claro, como corresponde los nombres de verdad, los pone
un tercero. Por supuesto, lo pusieron ellos. No es que yo un día amanecí y dije, ya, ahora yo me llamo abuela y ustedes son... No, es algo que se produce en ese diálogo que la izquierda se niega a tener a través de los medios de comunicación. ¿Ya? Y tiene unas razones que son complejas, que son largas, que tienen que ver con la ausencia de parentalidad en este país. Nuevamente Salazar, ¿cierto? La guachitud de las clases populares. La Sonia Montesino. También, que no tienen referentes, que no tienen abuelos. ¿Quién va a ser su abuelo? ¿Hernán Larraín? ¿Andrade? ¿Cachai? O sea, qué pobre gente, no. ¿Dónde van a buscar un abuelo? Oh, ya, esa imagen me perturbó un instante. Ya, bueno. Tenemos que irnos pronto, Mayor. Yo sé. Sí, pues se está acabando la batería del pero celular. hay dos cosas. Una, lo que tú estás diciendo, si lo queremos decir muy banalmente, es entonces la izquierda se alejó del sentido común. Es una digámoslo, excelente forma banal de decir. Y eso es grave. Eso es súper serio. Es súper serio. Es un vacío histórico. Mientras no resolvamos el tema de lo militar y el tema de lo comunicacional, no hay situación prerevolucionaria, ni una posibilidad. O sea, no O sea, posible. las correlaciones de fuerza en todas sus formas, la militar y la del sentido común. Exacto. Claro. A ver, ya tenemos que irnos, pero simplemente para ir cerrando. La pregunta, esta es como la pregunta, de verdad a uno no se le ocurre. ¿Cómo se llama este programa? En estado sólido. Y todos los sólidos se desvanecen en el aire. Marshall Bergman. Bueno, Marx en realidad. Es un texto maravilloso. ¿Qué párrafo ese? ¿Qué párrafo ese? La otra vez se lo mandé a... ¿Y la gente sabrá lo que estamos hablando? Sí, los trocos Sí, saben. pues ¿No? sí. Que estoy en- No, hace un rato se desconectaron todos. Hay como 7 menos. ¡Qué maldad! Pero es que es Yo curioso. iba a dar nombre, además. Es curioso el nombre que tiene... Sí. Pero ¿sabes lo que pasa? Que ocurrió solo. Tú le estás pidiendo como disculpas a Marx en esta parte. No, ocurrió solo porque lo que pasó es que lo que más apareció al final de nuestra candidatura fallida ahí en la primaria fue que la gente como gran aplauso nos decía, lo importante es que eres sólido. Entonces dijimos, bueno, hagamos algo que esté vinculado a ese Si atributo. hubiera estado la abuela ahí, le habría dicho a esa persona, todos los sólidos se desvanecen en el aire. Sí, es cierto, pero yo escribí un texto que invierte la relación. Ya cuando uno se cita a sí mismo está muy No, mal. eso estaba pensando, pensé lo mismo. Eso es muy malo. ¿Podemos editar esta parte? Ah, no, No, estamos en vivo, estamos en vivo. estamos vivos. No, lo que pasa es que este año lo escribí, entonces quiero citarlo porque no lo ha leído nadie, porque son esos textos que uno escribe para que no los lea nadie. Que como estaban todos con la tesis de la modernidad líquida y que todo podía pasar cualquier cosa y todo, y de que Sí, todo era todo muy líquido. todo no. muy líquido y de repente aparece Trump que no entiende nada de líquido. O sea, entonces yo escribí un textito que se llama Todos los líquidos se fortifican en los sólidos. ¿Ya? Porque claro, en algún momento cuando hay estos vacíos, estas cosas así como, ay no, es que no va a pasar nada, como en la época de Jesús, que todos decían, todos los días en la época de Jesús aparecía alguien que decía que era hijo de Dios, era muy normal. Entonces era como, ya sabes que cualquier tipo que diga que es hijo de Dios es evidente. Pero que las no- mujeres no, ¿te das cuenta? No. Es un tema de género. Sí, pues. No, las mujeres Ninguna se le ocurrió salir. no, para nada. No, pero ya sigue. Solo hay un caso, de hecho, Ahora, las que tuvieron alguna pretensión murieron quemadas en la hoguera. pero eso fue Mucho después. Ah, 15 bueno. siglos después, Ah, claro. Pero entre medio hubo una papisa, hay que decirlo siempre, que hay un papa que fue mujer. Así que eso siempre, pero eso tuvo que disfrazar de hombre, digamos. Así que no Valor. mala historia, digamos. Pero fue papa, así que papisa. Sí, entonces, claro, hay un momento, y hoy día como que el mundo está jugando ese juego entre lo, comillas, líquido, así como que vamos a cualquier parte y todo puede ser cualquier cosa, y también esto sólido, porque los principales líderes del mundo hoy día son Trump y Putin, digamos que No son muy líquidos. no tienen mucho de líquido.
Bueno, ya vamos a ir cerrando, porque ya nuestra voz en off, Hola. Darío. Ya nos vamos a desvanecer en el aire. Sí, en el Las pleroma. ondas de televisión, cuando eran catódicas, se desvanecían en el aire. Eso yo siempre pensaba en eso. Sí, es una... Sí, eso lo escuchaba. Me recordó a mi padre, que tantas veces aludió a aquellos fenómenos. ¿Podemos cortar esta parte? Ah, no, sí. No, disculpa, que estamos en vivo, se me olvida. Pero no podemos hablar de los amigos de Hernán Larraín. Podemos. Ya, porque se puede. Si uno también tiene familia. Ya, yo no vengo de Elena Cafarena, pero bueno, uno ve lo que hay. Es lo que hay. Así que no, nada que decir. Bien. Había una pregunta que quería hacerte que quedó fuera de contexto y todo, pero no importa. Es la pregunta como del periodista que no ha hecho la pega, ¿ya? Y que tiene que preguntar las cosas como cuando uno llega, se siente y te dicen, ¿y tú consideras que Venezuela es una dictadura o no? Bueno, pero no te voy a preguntar sobre Venezuela, te voy a preguntar sobre Cuba, porque tú conociste mucho la realidad. ¿Cómo ves el proceso actual, el proceso de Cuba hoy con una negociación con Estados Unidos? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves desde la posición de izquierda en la negociación o fuera de la negociación, como una dictadura, no dictadura, como qué? ¿Cómo describe el proceso hoy Raúl Castro a cargo de Cuba y el proceso, bueno, también interrumpido por Trump, pero ese proceso de conversación con Estados Unidos? Yo me emociono cuando hablo de Cuba, porque creo que es un proceso admirable desde todo punto de vista, de unos grados de profundización democrática en las condiciones que sabemos, que no las voy a repetir. Yo creo que se aplica absolutamente este sentido común de que es un pueblo heroico, y me da la sensación de que ellos, a pesar de la situación internacional dificilísima en que estamos todos, y en particular ellos, han sabido llevar ese proceso de una manera brillante. Yo creo que ellos son lo más lindo, lo más verdadero. Yo creo que ellos son quizás la única representación posible de algo parecido al hombre nuevo, cada uno de ellos, ¿no? Cada uno de ellos. Sí, hay que decir que en la historia aparecerá algún historiador que me diga que estoy equivocado, y puede ser, porque yo no soy un estudioso particularmente hábil de la historia universal, pero que yo sepa, no conozco casos de pueblos, en este caso, bueno, países, que resistieron a un imperio que lo tienen al lado durante medio siglo, con todas las condiciones en contra, con toda la falta de ayuda, porque muchos hablan de las supuestas ayudas que se han recibido, pero eran muy marginales, muy relevantes, con mucha construcción de poderío político para compensar la ausencia de poderío militar evidente, la pobreza, una situación de desmedro bastante clara. Entonces, es bien admirable como situación el hecho de un pueblo que efectivamente, bajo un concepto muy claro, que es el concepto de la dignidad del pueblo, y que haya estado preocupado más internacionalmente, haya logrado trabajar en América Latina, trabajar en África. O sea, hay algunos modestos casos incluso de esfuerzo en Europa. El famoso editor Feltrinelli muere poniendo una bomba, tratando de construir la Cuba que quería él en el Mediterráneo, que iba a ser en Córcega. O sea, hay una época que se revoluciona intelectual y además en términos armados y además en términos espirituales por esta gesta. Entonces, sí, me parece que tú describes muy bien ahí el sentido último del proceso de la Revolución Cubana como gesta, como momento heroico, que en general siempre se mira así como en esta cosa como, oye, miremos este país, es que no tiene diversidad de medios de prensa. No, inaceptable. Y se acabó el análisis. Sentido común. Sentido común, claro. Ya, nos vamos.
Lo siento, abuela, pero tenemos que ir. Pucha, qué pena. Yo propongo que si alguna vez quieren, podemos hacer un experimento social Ya. y entonces yo te entrevisto a ti, ¿En serio? aquí en Estados Unidos. ¿En serio? ¿Pero en serio? Sí, pues, yo propongo, no sé, No, pero lo dejo. me siento honrado. Te la vamos a cobrar. No, si te vamos a cobrar sí o sí. ¿Cuántos invitados nos quedan planificados? 2 programas más. 2 programas más. Después de ese, ¿te parece? Ya, pues. ¿Eso corresponde a fines de septiembre? Sí. Ahora te digo que no, la abuela no perdona, ¿eh? O sea, te prepares. Sí, estoy dudando. Sí. Me prepararé, me prepararé. Me dicen acá los asesores que no, por interno. Me dicen que te respondemos mañana, abuela. No, yo aquí y ahora me comprometo Sí. a establecer relaciones diplomáticas con la abuela para ser entrevistado por ella. ¿Qué Villegas, qué cuestiones? Aquí es la entrevista difícil. El próximo estado sólido, Pancho Villa y la Pati Carmona. El lunes, ¿no? Tiene que confirmarnos, pero sí. Ah, le confirmaron la fecha, sí, perdón. Eso no. Un exabrupto. Gracias, abuela. Lo más Chao, grande. nietitos. Gracias, abuela. Se cambiaron como 100 del 10 al 12. Ya. Ahí está. Chao, pescado. Chao, chao.